El caso Bela Kiss, el asesino que desapareció sin dejar rastro. En el corazón de Hungría, a inicios del siglo XX, una tranquila villa llamada Sincota escondía un secreto indescriptible. Era el año 1916 cuando, en medio del caos de la Primera Guerra Mundial, las autoridades locales realizaron un hallazgo que sacudió al país entero: 24 barriles metálicos cuidadosamente sellados, cada uno conteniendo el cadáver de una mujer joven, conservado en alcohol. El responsable parecía claro: Bela Kiss, un hombre educado, cortés, aparentemente ejemplar. Y ahora el principal sospechoso de uno de los crímenes más macabros de la historia húngara. Pero este caso es mucho más que una serie de asesinatos, es un rompecabezas plagado de incógnitas, desapariciones imposibles y rastros que se desvanecen como humo. Esta es la historia de un asesino que quizá nunca fue atrapado, un fantasma que pudo haber seguido entre nosotros mucho más tiempo del que imaginamos. Para entender este caso debemos viajar a principios del siglo XX, cuando Hungría formaba parte del extinto Imperio Austrohúngaro. Era una época de cambios profundos, la industrialización crecía lentamente, y las ciudades comenzaban a atraer a miles de personas en busca de oportunidades. En ese escenario surge la figura de Bela Kiss, nacido en 1877. De apariencia educada, reservado y trabajador, Kiss se ganó la reputación de un hombre respetable. Se dedicaba a trabajos mecánicos y de latonería, lo que le permitía una vida modesta pero estable. Sus vecinos lo describían como alguien amable y de trato correcto, aunque solitario. Sin embargo, detrás de esa fachada, Kiss escondía una vida secreta. A través de periódicos y agencias matrimoniales, mantenía correspondencia con varias mujeres. Muchas eran viudas, otras buscaban una nueva vida lejos de sus hogares. Kiss era encantador en sus cartas, prometía amor, matrimonio e incluso una vida segura en su propiedad. Pero lo que nadie sabía es que, una vez que las mujeres llegaban a su casa en Sincota, desaparecían, para siempre. En 1912, Kiss alquiló una casa en las afueras de Budapest. La vivienda estaba aislada, rodeada de árboles, con un gran patio trasero. Allí, durante años, acumuló grandes barriles metálicos sellados. A sus vecinos les explicó que contenían combustible y que los guardaba como medida de precaución ante la inestabilidad de los tiempos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Kiss fue reclutado en 1914 y partió al frente. En 1916, las autoridades locales intentaron requisar los barriles para la guerra, pensando que contenían gasolina. Lo que hallaron los dejó petrificados. Dentro de cada barril había el cuerpo de una mujer sumergido en alcohol industrial. Todas habían sido estranguladas, algunas presentaban señales de lucha, y todas estaban desnudas. Pero el horror no terminaba ahí. En el sótano de la casa, los investigadores encontraron libros de magia negra y ocultismo. También hallaron herramientas de taxidermia y artículos que sugerían un interés enfermizo por conservar los cuerpos. Las víctimas, según los archivos policiales, eran en su mayoría mujeres que habían respondido a anuncios matrimoniales. Algunas fueron identificadas gracias a cartas, pero otras nunca fueron reclamadas. Se especula que pudieron ser muchas más de 24. Con el hallazgo, la policía inició una frenética búsqueda de Bela Kiss. Pero había un problema: Kiss estaba desaparecido. Los informes militares indicaban que había sido herido en combate en 1915 y que había sido trasladado a un hospital, pero después, su rastro se desvaneció. Algunos testigos afirmaron que había muerto en el frente, otros que había desertado y escapado usando identidades falsas. La investigación reveló más detalles escalofriantes. Kiss tenía conocimientos de química y metalurgia, lo que explicaba cómo selló herméticamente los barriles. Había alquilado propiedades con nombres falsos y mantenía una meticulosa colección de cartas y fotografías de mujeres. Tenía en su poder una gran biblioteca de ocultismo, incluyendo libros que describían rituales para preservar la belleza femenina. El caso saltó a los periódicos internacionales.
La prensa lo apodó el vampiro de Sincota, aunque nunca se probó que Kiss practicara actos vampíricos. El apodo, sin embargo, reforzó el aura sobrenatural del caso. Durante años, las autoridades recibieron informes contradictorios sobre el paradero de Bela Kiss. Algunos sugerían que había muerto, pero nunca se presentó una prueba concluyente. Otros relatos resultan aún más inquietantes. 1920, Budapest, un informante aseguró haber visto a Kiss disfrazado como sacerdote. La policía llegó tarde, el hombre huyó dejando tras de sí documentos falsificados. 1924, Nueva York, un detective afirmó haber visto a Kiss trabajando como conserje en un hotel. La policía acudió, pero el hombre desapareció antes de ser interrogado. 1930, Alemania, una serie de crímenes con un modus operandi similar reavivó las sospechas. Nunca se confirmó su conexión. Cada testimonio parecía reforzar la idea de que Kiss era un maestro del disfraz, un fantasma que cambiaba de identidad y que siempre estaba un paso por delante de sus perseguidores. Más allá de la brutalidad de los asesinatos, el caso está rodeado de detalles que rozan lo inexplicable. 1. El ocultismo. Los libros encontrados en su sótano revelan que Kiss tenía un interés obsesivo por la alquimia y los rituales de preservación corporal. Algunos investigadores sugieren que podría haber experimentado con sustancias para embalsamar los cuerpos. 2. La perfección de los barriles, cada uno fue sellado con precisión industrial, como si hubiera planificado un museo macabro de sus víctimas. 3. Su desaparición total. En una época donde no existía la tecnología moderna, escapar era más sencillo, pero desaparecer sin dejar rastro durante décadas plantea preguntas inquietantes. ¿Contaba con una red de apoyo? ¿Era más que un simple asesino? Impacto histórico y psicológico. El caso de Bela Kiss se convirtió en una leyenda criminal en Europa Central. Inspiró historias, artículos y hasta novelas. Para la criminología, es un ejemplo temprano de un asesino serial meticuloso, precursor de perfiles que décadas después serían comunes. Pero más allá de la psicología criminal, su historia arrastra un halo fantasmal. La idea de que Kiss podría haber cambiado de nombre y seguido matando en otros países añade un elemento escalofriante. ¿Podría haber vivido una vida normal después de haber cometido estos asesinatos? ¿O acaso su obsesión lo llevó a repetir su patrón en silencio? Hoy, más de un siglo después, Bela Kiss sigue siendo un misterio. Sus crímenes son reales, documentados, y sus víctimas merecen justicia, pero su destino final es una incógnita. Tal vez murió anónimamente en una trinchera, tal vez escapó a otro continente, o tal vez su sombra aún recorre los archivos policiales sin nombre ni rostro. El caso nos recuerda que incluso en la era moderna, hay enigmas imposibles de resolver. Y detrás de cada crimen histórico, hay historias humanas que merecen ser contadas. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir más secretos históricos y misterios sin resolver, suscríbete a este canal y acompáñanos en nuestro próximo viaje al pasado. Dale like a este video y compártelo con quienes disfrutan de la historia oculta, porque hay sombras que nunca desaparecen, y nosotros seguiremos iluminándolas.